Para iniciarnos con el tema de integrales doble y triple, vamos a recordar un poquito lo que representaba, cómo se llegaba en definitiva a la integral definida para una función f de x de una sola variable independiente. Pensemos entonces en una función cualquiera, continua, en un intervalo AB. Lo que hacíamos dentro de ese intervalo era seguir una serie de pasos que es lo mismo que vamos a seguir para definir la integral doble y también la triple, es decir, para funciones de más de una variable, con lo cual entonces repasemos un poquito. Lo primero que hacemos es subdividir el intervalo AB en un número de partes que le vamos a llamar n partes, en n subintervalos, llamémosle más específicamente, en n subintervalos, que pueden ser de igual longitud o no necesariamente tienen que ser de igual longitud. Ahora bien, elegimos en cada intervalo un punto de muestra, ¿sí? Elegimos en cada subintervalo un valor x. Yo acá hice como un zoom de lo que sería un subintervalo, del x sub k al x sub k más 1, y dentro de él elegí un valor f de x sub k asterisco, que no necesariamente tiene que ser el punto medio, ¿cierto? Puede ser cualquier punto dentro del intervalo, inclusive hasta podría ser uno de sus extremos. A ese valor de x sub k sabemos que le corresponde un valor de función f de x sub k asterisco. Después, otra de las cosas que hacemos es, dijimos que esos n subintervalos podían tener diferente longitud. Entonces, lo que hacemos es tomar al intervalo de mayor longitud y le denominamos la norma de la partición, es decir, la longitud del mayor subintervalo. Entonces, vamos a ver, llamamos norma de la partición esa subdivisión que nosotros hacemos se denomina partición, y normalmente ustedes lo van a encontrar así, o puede ser con 2 barras a la longitud entonces del mayor subintervalo. Estos dos pasos que acabo de hacer pueden estar intercambiados. Muy bien, y ahora formamos, fíjense que acá marqué, ¿sí?, para ese intervalo que tomé de ejemplo, el producto de la función en el valor s de x sub k asterisco multiplicado por la longitud del intervalo. Ahora si tomamos todas esas productos, la suma de todos esos productos, y armamos una sumatoria, esa vendría a ser entonces el paso siguiente. Formamos la suma. Bueno, entonces, como les decía, formamos la suma de todos para todos esos intervalos, ¿sí?, de los productos del valor de función en el valor de x seleccionado dentro del intervalo por la longitud del intervalo. Esa notación entonces se representa con el signo de sumatoria. Entonces es la sumatoria de ¿qué? De todos los f x sub k asterisco
Es decir, el valor de variable tomado dentro del intervalo por la longitud del intervalo. La notación por ahí es medio compleja, pero el significado no lo es. ¿Y qué valores le damos acá? Y acá es el subintervalo en particular que estoy tratando, así que va a ir del primero al último. El primero es el 1, el último, si tomo n subintervalos, es n. ¿Sí? Esto, si ustedes recuerdan, es lo que conocíamos como suma de Riemann. Es una suma de Riemann. Bueno, y por último, ya para llegar a la definición de integral definida, tomamos el límite cuando la norma de la partición, es decir, la longitud del mayor subintervalo, tiende a 0. El límite de esa sumatoria de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0. Es decir, cuando la longitud del mayor subintervalo tiende a 0, esto es lo que le llamamos la integral definida entre a y b de f de x diferencial x. Eso serían entonces, fíjense, son 5 pasos. Siempre que definamos una integral, sea por ejemplo ahora para la simple, para después la doble, la triple, en coordenadas polares, en cilíndricas, esféricas, para la integral de línea, siempre vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Entonces es como que hay que visualizar qué es lo que se está haciendo. Se toma un intervalo, por supuesto que después vamos a hablar de una región. Se subdivide ese intervalo en subintervalos. Se elige dentro de cada subintervalo un valor, en este caso de variable x. Cuando trabajemos con la doble va a ser un valor, un par ordenado xy sub k asterisco. Se toma la norma de la partición como la longitud del mayor subintervalo. Se toman los productos de valores de función por longitud del intervalo en todos los intervalos, es decir, se suman todos esos productos. Y por último, de esa sumatoria se toma el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 y eso es lo que se define como la integral definida, ese límite. Por lo tanto, la integral definida es un límite. Voy a tratar de trabajar acá en chiquitito en paralelo a esto para que vean la relación que hay entre una cosa y la otra, ¿sí? La diferencia está en que ahora, como en la integral doble estamos hablando, ¿sí? Entonces, para funciones de dos variables independientes. No voy a graficar todavía, si después lo vemos, no voy a graficar como hicimos en el caso de la función de una variable, que yo partí de una función y el dominio sería el eje x. Acá estoy graficando el dominio de mi función campo escalar. Entonces, vamos a tener una superficie. Imagínense que esto corresponde, ¿sí?, a una gráfica de una superficie en el espacio, ¿sí?, que sea, no sé, un pedazo de paraboloide, algo así, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es sobre el plano XY, en vez de un intervalo de integración, vamos a tener una región de integración, ¿sí? Bueno, voy a dibujar exactamente esa región de integración, aunque podría tomar cualquier forma, ¿sí? Ustedes en el libro lo pueden encontrar con formas más irregulares. Pero este básicamente sería mi intervalo, que ahora es una región en realidad, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Me dice acá, el primer paso me dice que subdivida al intervalo en subintervalos. Entonces acá lo que tendré que hacer es subdividir esta región de integración en también partecitas más pequeñas, para lo cual lo que hacemos es trazar
paralelas al eje Y y paralelas al eje X, y entonces nuestros subintervalos se transforman en estas pequeñas regiones de integración dentro de... Entonces, el primer paso es subdividir la región de integración, R en subregiones, en n subregiones. Ahora elegimos en una de esas subregiones, entonces elegimos en cada subregión un punto X sub K asterisco y sub K asterisco. A ese punto en la región le corresponde un valor de función que viene dado por f de x sub k asterisco y sub k asterisco. Definimos también entonces la norma de la partición como la diagonal la diagonal mayor de esas subregiones R sub K. La diagonal sería en este caso. Después tomamos los productos de f de x sub k asterisco y sub k asterisco por el área de la región, y sumamos todos esos productos para todas las subregiones, desde k igual a 1 hasta n. Hasta ahora, fíjense, comparando una con otra, ¿cierto? Salvando las distancias del cambio de dimensiones, es muy similar. Y por último, entonces, vamos a definir la integral doble en la región de la f de xy diferencial de área como el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de esa suma, que también es, por supuesto, una suma de Riemann. Nótense que cuando nosotros hacemos la subdivisión de la región, se construye un paralelepípedo rectangular, un prisma sobre cada región. Voy a tomar esta región que teníamos acá y tratar de trazar las paralelas para que se visualice que en vez de ser un rectángulo, como teníamos en una función de una variable, tenemos ahora un prisma o paralelepípedo rectangular sobre cada región. Por lo tanto, esta es mi función. Si la f de xy es positiva o 0 para todo xy que pertenece a esa región R, esta es la R, la región, entonces la integral doble sobre la región de f de xy diferencial de área es el volumen, ¿sí? Bajo la superficie y sobre el plano xy.
¿Qué sucede si la f de xy es igual a 1? Me va a quedar la integral doble sobre la región del diferencial de área y esto me va a dar el área de la región de integración. Acá en esta imagen pueden ver algunas propiedades de la integral doble que son similares a las que ya han estudiado para integral de función definida de una función de una variable. La integral de una constante por una función es la constante por la integral doble. La integral de una suma es la suma de las integrales. La integral en una región se puede dividir en dos integrales en dos regiones diferentes, siendo esas dos regiones dos subregiones que no se superponen una con otra, por supuesto, es decir, que la región total es la unión de las dos, pero no hay superposición. Y si la función f de x es mayor o igual que la g de x, la integral doble de f de x va a ser mayor o igual que la integral de g de x. Ahora bien, si consideramos la integral doble sobre una región de una f de xy sin considerar si esa región está por encima o por debajo del plano xy, hay partes que están por encima y partes que están por debajo, vamos a ver algunas partes que van a ser la integral positiva y en otras partes va a ser negativa, y por eso algunas partes se van a sumar, otras restar, y eso me va a estar dando entonces un volumen neto. En resumen, de esta primera parte, ¿qué tienen que tener presente? Cómo se define la integral definida a partir de los 5 pasos, que son exactamente los mismos que los que ustedes deben haber estudiado para funciones de una sola variable. Cómo es la representación gráfica, tanto de la región de integración con sus subdivisiones, como de la superficie representada sobre la región de integración con la subdivisión, los prismas, ¿cierto?, que se forman al hacer esa subdivisión y trazar paralelas al eje Z hasta la función, y por último, ¿qué representa o qué pueden representar esa integral, ¿cierto?, doble sobre la región? Bueno, me empezó a fallar la pizarrita, así es que no se los puedo mostrar, pero como vimos, ¿cierto?, siempre y cuando la f de xy esté por encima del plano xy, la integral doble va a representar un volumen. Si la función esa es igual a 1, la integral del diferencial de área me va a representar el área de la región de integración, y si no tengo en cuenta si está por encima o por debajo, va a ser un volumen neto. Tengan presente, para completar esto, las condiciones que tiene que cumplir la región, continua, si es continua es integrable, etcétera, etcétera. Eso como para complementar la parte teórica.